La noche llegó densa sobre el Valle do Paraíba, sin luna que apagara el fuego de los canaviais. El humo de la queima se pegaba a los retazos de la casa grande y a las barbas de los hombres que volvieron al terreiro. Había un calor que parecía acostumbrado a las cadenas. La tierra olía a caña quemada y a sudor, y la humedad subía desde el río como si quisiera empapar los muros blancos hasta el hueso. En la casa, las cortinas movían apenas su borde cuando el viento encontraba fisuras en la madera. Una ventana no cerraba del todo. Del otro lado, la senzala respiraba en voz baja, con canciones en lenguas que nadie del solar pronunciaba ya en voz alta, salvo en sueños. Quédate hasta el final, suscríbete y activa las notificaciones si quieres escuchar más voces que la historia intentó callar. Deja tu me gusta para que la memoria no se pierda. Mariana había aprendido a medir los pasos en la casa grande para que no sonaran como acusaciones. Tenía 22 años y los vestidos que la envolvían le recordaban tanto su lugar como la tela le recordaba el trabajo de otros. Era de las hijas nuevas del coronel Augusto. Su talle todavía llevaba la guía de una educación que le enseñó a mirar sin tocar, a hablar sin preguntar, a guardar los deseos como quien esconde una fruta prohibida. La casa le ofrecía salones perfumados y una mesa en la que se le servía la novedad de otra mesa. La senzala le ofrecía nombres que la llamaban y la curiosidad que tanto la avergonzaba. La primera vez que cerró la puerta fue casi sin querer. Había sido una tarde de lluvia, de esas que limpian el polvo de la corteza de los árboles y dejan el aire pegajoso de nuevo. Joaquín vino a arreglar la persiana del cuarto del corredor. Su oficio era la madera y su temple la paciencia. Era alto, de manos grandes y callosas. Traía en la mirada la persistencia de una memoria que no terminaba de ser conquistada. En los gestos de Joaquín se adivinaba algo que no podían nombrar los labriegos del lugar. Una palabra en la lengua de su origen que salía a veces en un murmullo y que sonaba a río. Cuando trabajó la persiana, dejó el marco sin terminar porque la madera vieja cedía a su toque, y Mariana, sola en la pieza, se quedó observando cómo su sombra y la suya se mezclaban en el óvalo de luz que entraba por la rendija. Ella cerró la puerta. Fue un movimiento lento, como si encerrara algo vivo. No fue teatral, sino íntimo. Cerró la puerta del cuarto para no escuchar por un momento la voz que le dictaba cómo debía contenerse. Y entonces, ante Joaquín, entre la oscuridad que se espesaba, Mariana reveló su deseo. No dijo, quiero que me beses, ni pronunció palabras entonadas por la educación de su clase. Dijo que deseaba sentir la certeza de su propio cuerpo, la ausencia de reglas que le dictaran qué era permitido, que quería aprender una lengua que no fuera la del manto ni la del discurso. Había en su voz un temblor que no pedía permiso, una confesión que sabía prohibida. Joaquín respondió con la serenidad de quien conoce el peligro. No prometió nada que no pudiera cumplir. Le tocó la mano y le habló de nombres que la casa no tenía. Le dijo en fragmentos que él recordaba a la madre que había dejado en la orilla del mar, que a veces soñaba con volver a pronunciar su nombre verdadero, Anán, cuando nadie lo escuchara. Le contó de cómo la madera le hablaba y de cómo la música que traía en la garganta era más antigua que la ley del coronel. No hubo fantasía, hubo compañía. Entre ellos se estableció un secreto que no tenía intención de ser bello ante otros. Era una verdad mínima, una fraternidad de cuerpos y palabras. No lejos, Benedito leía bajo la sombra de una jaquera.
Benedito era mulato, con manos más finas que las de Joaquín, y con la sonrisa de quien guarda versos. Había aprendido a leer en secreto con el capelán, que encontraba excusas para enseñarle. Su educación le daba palabras que eran instrumentos, no armas. A Mariana la atrajo la ternura con que Benedito recitaba a Pessoa o a un poeta que él mismo había compuesto en los días de luna corta. Con Benedito las conversaciones se volvían plegaria y literatura. Con Joaquín todo era raíz y resistencia. Entre ambos, Mariana sintió que su ser se dividía en formas de necesidad diferentes, deseo de fuego y hambre de palabra. Domingos, el feitor, sabía más puertas de la facenda que el propio coronel. Había nacido allí, y su piel llevaba la mezcla de pertenecer y mandar. Era un hombre con peso y con gestos calculados. Sabía qué palabra provocar, qué mirada intimidar. No era sordo a lo que ocurría en la casa. Observaba la inclinación de los cuerpos, la manera en que las miradas se demoraban más allá de lo considerado. Y en él había una violencia que no era gratuita. Su poder era el efecto de las mismas cadenas que lo habían formado, y su dureza, a menudo, era el único modo que conocía para sostenerse frente a la vergüenza de pertenecer. Los encuentros continuaron entre rendijas de horas robadas. Había lluvias que lavaban la ropa e inauguraban días de mano a mano. Noches en que Benedito le leía a Mariana sentado en el escalón de la puerta principal, y ella prestaba atención a las palabras como si fueran remedio. Joaquín le enseñó a tocar una madera con las yemas, a escuchar el crujido que anuncia una fractura. Benedito le enseñó a escribir en una lepa compacta de carbón y papel. Mariana aprendió a nombrar el río y a ponerle un apodo que la hiciera menos ajeno. Lo llamó hermano ancho en su pensamiento. El río que cortaba la facenda siempre retornaba en sus pensamientos como un lugar posible de huida o de memoria. No había intención de ostentación en sus actos, eran más bien un pulso contra la domesticación. Pero la casa sabe escuchar. Cefa, la mucama que barría las galerías y conocía cada pliegue en la ropa de la ciñá, percibió algo que la inquietó. Cefa había sido mujer de la casa por años y guardaba en su piel el manto de la paciencia. No era que Cefa quisiera mal a la ciñá. Su lealtad era más compleja. Quería proteger a quienes en la senzala querían ser protegidos y a la vez mantener a salvo la mínima estabilidad que la hacía sobrevivir. La tensión llegó a ella en forma de susurros y de sábanas que se enrollaban demasiado. Un día, mientras recogía una cesta, Cefa encontró una pequeña astilla marcada con corteza de palabra. Entendió, sin que nadie dijera, que algo más que amistad crecía detrás de la puerta cerrada. El secreto, sin embargo, no puede vivir eternamente en la sombra de un techo donde la ley es visible en la mesa y la pólvora. Domingos, que vigilaba con ojos de halcón, fingió ignorancia hasta que el rumor se volvió claro. Una noche, durante la fiesta de San Juan que el coronel celebró con vino y tabacos, Domingos urdió su movimiento. Organizó una inspección en el corredor, una búsqueda que debía aparecer como casual y necesaria. Había en su gesto algo de venganza y algo también de miedo. Sabía que el menor desliz de la ciñá desbordaría consecuencias que nunca tendrían retorno. Cuando la puerta se abrió y la casa entera aguardaba una escena para señalar, la ciñá estaba allí, con el velo de la noche pegado a la piel, y el secreto cayó como una fruta podrida que nadie quiso tocar. Joaquín fue expulsado del cuarto con una brusquedad que no respetó su oficio ni su memoria. Benedito, sorprendido con un libro en la mano, fue obligado a soltarlo como quien se retracta de una herejía. Domingos, con su autoridad local, pidió que todos los presentes presenciaran la demostración del orden.
El coronel, cuando lo supo, no vaciló. Augusto tenía la firmeza que la propiedad le daba, actos de disciplina que podían ser lección y espectáculo al mismo tiempo. Mandó reunir a la senzala en el terreiro, hizo colocar un banco en el centro y ordenó que la humillación fuera pública para que la lección calara hondo. Padre Honorio estuvo allí, con su toga, y pronunció palabras en nombre del pudor y del pecado, mientras la iglesia y el poder se mostraban cómplices. Las manos que antes habían tocado las telas de la ciñá y las tablas del carpinteiro comenzaron a contar en voz alta las faltas con un ritmo de condena. El fusil del miedo se oyó en el aire. El castigo fue decidido con la economía bárbara de la época. Los cuerpos de los que pertenecían podían ser ejemplificados. Joaquín fue señalado primero. Le vendaron las manos y lo ataron al poste del terreiro. No voy a describir lo que el látigo hizo en términos que alimenten la crueldad. Baste decir que hubo una demostración de fuerza que dejó un rastro de vergüenza y posterior enfermedad, que hubo un ojo que contó latigazos y que el mareo de Joaquín fue el anuncio de infecciones que nadie cuidaría cuando llegara el invierno. Benedito recibió un destino que fue a la vez castigo y borramiento. Lo vendieron en la feria del puerto. Lo llevaron entre gritos y nombres que desaparecían. Lo subastaron como si fuera herramienta vieja. Sus versos quedaron en la mano de la ciñá como un papel plegado y secreto. La casa, más fría, devolvió la blancura de sus paredes. Joaquín, tras el castigo, quedó en el hueco de la infección. Unos meses después, la fiebre que tomó su cuerpo lo llevó al río, donde se lo llevó en silencio la misma corriente que había prometido memoria. Antes de irse, en un susurro, pronunció su nombre verdadero, Anan. Lo dijo para que la ciñá lo escuchara desde su encierro, para que alguien guardara la palabra que el coronel no podía quitar. Mariana, en su caída, no fue enviada al cadalso de la sangre, sino a otro lugar que la historia reserva a las mujeres que trastocan el orden social. La enviaron al convento. Allí, entre paredes que pretendían orar y no castigar, ella sufrió la pena de la pérdida. No fue apresada por mano de hierro, sino por un abandono más sutil, la separación de la vida que había tejido con sus dedos curiosos. En el convento, la obligación de silencio pesó como balde helado. Le enseñaron a coser, le dieron hábitos que no le sentaban la piel, y la oratoria de la salvación sonó hueca ante su recuerdo de noches y nombres. La institución religiosa, en su ambivalencia, había preferido convertir su escándalo en penitencia privada, resguardando con ello la reputación familiar y el orden del latifundio. Domingos, por su parte, no encontró redención. Su poder había sido una máscara puesta sobre la miseria de su origen. Tras el castigo, el brillo de la autoridad lo dejó vacío. En privado, los hombres de la senzala lo miraban con una mezcla de temor y desprecio. Los que lo habían seguido con lealtad comenzaron a dudar. La violencia que había ejercido se volvió contra su conciencia. En las noches escuchaba los nombres que había arrinconado, y en algunas madrugadas el sueño le traía la garganta de Joaquín gritando en una lengua que él no comprendía. El coronel no sufrió en términos humanos. La facenda siguió produciendo y la cuenta en la mesa se cerró como siempre. Su mundo, sin embargo, encontraría grietas imprevistas. Los hijos de los que se vendían murmuraban palabras antiguas. En la senzala, de tanto en tanto, alguien recitaba un verso de Benedito como si fuera un conjuro. La memoria, pequeña y obstinada, no se doblegó del todo a la violencia. Hubo consecuencias que la casa no podía borrar, nombres que volvieron a pronunciarse en voz baja para evitar que la facenda los hiciera desaparecer. Anan, Benedito, Joaquín.
Hubo otros tantos que la historia quería borrar y que insistieron en quedarse en las canciones que se cantaban a medianoche. Cefa, que había roto el pacto de silencio para proteger su propia gente, se fue con la mirada cargada de culpa y de alivio. Supo que su acto había significado la exposición de otros, pero también la irrevocable alteración del equilibrio. La última vez que Mariana salió al patio de la casa grande, lo hizo con una vieja manta que le apretaba el pecho. Miró la ventana que nunca llegaba a cerrar y pensó en el río que atravesaba la fazenda. Le pareció que el agua llevaba nombres, que nos pronunciaba con calma y sin juicio. Con el tiempo, la casa grande siguió con su fachada impoluta. Las cortinas se volvieron a poner, se arreglaron persianas y se pintaron paredes. Pero la madera aprendida de Joaquín seguía sonando en las manos de los carpinteros. En los talleres, algunos todavía contaban, en voz baja, la historia del hombre que había dicho su nombre verdadero antes de morir. El recuerdo final no es de consuelo. Es, antes, una llamada, recordar para que la memoria pese sobre el presente. Los nombres verdaderos, tan a menudo borrados por la ley y el mercado, reaparecieron en un murmullo en la senzala, en los versos de Benedito que alguien guardó como reliquia, en la canción que Cefa cantó para su nieto. La Siñá había cerrado la puerta una vez y con ello había dejado un hueco que la ley no supo cubrir. Lo que ocurrió sobrepasó los límites del deseo y del castigo, no porque la pasión fuera escandalosa, sino porque la casa grande demostró hasta dónde estaba dispuesta a llegar para preservar su orden. En el epílogo de esas vidas, el río volvió a llevar lo que el coronel pensó que poseía. No hubo justicia formal, solo la insistencia de las palabras que se rehacían en la boca de los que quedaban. Los nombres, pronunciados en la agonía y en la fuga, volvieron a formar un mapa que la memoria no podía confinar a la pared blanca de una casa. Y en la noche del valle, cuando el viento pasa por la caña y la queima deja un humo que huele a antiguo, alguien siempre repite, sin ostentación, los nombres que la fazenda quiso enterrar. No fue la ley ni la sangre la que cerró por completo aquellas heridas. Fue la costumbre, esa costumbre que viste de normalidad los actos más atroces y aprende a llamarlos por otros nombres. Pero la costumbre no pudo ahogar por completo lo que hablaba en voz baja. Había noches en que la senzala entera parecía un corazón latiendo al unísono. Alguien cantaba un verso y otro respondía con un nombre. A veces era un canto nuevo, torcido por la memoria. Otras, un retazo de las canciones antiguas que se negaban a morir. Esas voces, frágiles como brasas, mantenían encendida la certeza de que algo no había terminado. La manta que Mariana se llevaba al patio tuvo con los años el olor de muchas manos. Cuando al fin no la llevó más, la encontraron doblada en un rincón del convento, ya sin su dueña. La doña que la guardaba la tomó para cubrir la cuna de una biznaga que lloraba sin saberlo nombres que no eran suyos. Cefa la tomó una vez y la dejó reposar sobre el regazo de su nieto, mientras le enseñaba a nombrar las cosas del mundo, la luna, el río, la caña, y después, como quien entrega una llave, los nombres que la casa no permitía decir en voz alta. «Dile siempre su nombre», murmuró ella, «que no lo olvide nadie». En los talleres, la madera de Joaquín encontró otro destino. No se usaba para la mesa de la casa grande, era para algo más humilde y más necesario. Un carpintero viejo, con las manos como mapas de todo lo que había hecho y callado, talló en secreto pequeñas tablillas. En los bordes, a la luz de una vela, iba formando letras torpes que no parecían protesta sino memoria. Anán, Benedito,
Joaquín. Las tablillas viajaron en los bolsillos de quienes trabajaban la tierra, fueron escondidas bajo los pechos de los bebés y colgadas en los cuartos donde el sol apenas entraba. Para algunos eran amuletos, para otros testigos que no permitían el silencio completo. Domingos encontró su castigo en el mismo latido que lo había sostenido. La obediencia muda de otros dejó de reconocerlo con la misma seguridad. Los hombres que antes apartaban la mirada cuando él pasaba, empezaron a mirar de frente. Algunos, en la penumbra, se atrevieron a corregirlo. La autoridad se volvió rumor. El rumor, pregunta. La pregunta, a veces, acción. No hubo gran revuelta ni venganza explícita. Hubo pequeños gestos que fueron devorando su dominio. No aceptar una orden humillante, compartir con quien antes se callaba, dejar pasar a otro primero en la fila del trabajo. Para Domingos, cada gesto era una pequeña erosión, una piedra que quitaban del muro de su orgullo. El coronel murió como mueren muchos señores de la tierra, con la certeza de haber cumplido un papel, rodeado de retratos y cuentas acertadas. No hubo juicio que lo tocara, pero tampoco les fue entregado a sus hijos la unidad moral que aquel mundo exigía. Algunos heredaron la facenda, otros la culpa, en forma de insomnio. En noches sin luna, los muchachos de la casa grande escuchaban versos en la cocina, palabras sueltas que no entendían y que se pegaban a la memoria como una lija. Uno de los nietos, que ya no quería ser como su abuelo, llevó una de las tablillas al río y la dejó sobre una piedra, para que el agua la visitara. No fue gesto de expiación pública, sino una señal pequeña, privada, que decía algo de todo aquello debía irse con la corriente. El río siempre hizo su trabajo de llevar y traer. No borró, pero disolvió un poco. Nombres rodaron en la corriente, confundidos con hojas, con peces y con barro. Al llegar al valle, el agua era ya una lengua que hablaba muchas otras voces. Los que vivían más allá de la facenda escucharon, en la temporada de lluvias, el rumor de un canto desconocido. Algunos pensaron que era viento, otros que la corriente había aprendido a repetir nombres humanos. Los más viejos sonreían con un cansancio de quien ha visto repeticiones. Sabían que el río no cambia la historia, solo la reparte en fragmentos que pueden encontrarse donde antes no parecía posible. La memoria entonces se volvió comunidad. No era la memoria de un libro ni la de una proclama solemne. Era la de las manos que pasan el pan, de los arrullos, de los oficios que se comparten. Había redes informales. ¿Quién podía ayudar a quién? ¿Quién sabía leer las tablas de cuentas viejas? ¿Quién guardaba recetas para curar la tos del niño? En ese tejido apareció, inesperadamente, la palabra transparencia, sin que nadie la nombrara así. Se trataba de mirar y reconocer, de no ocultar lo que alguien quiso sepultar. Pero ese reconocimiento no siempre venía envuelto en justicia formal. Era otro tipo de justicia, hecha de recuerdos compartidos y de actos pequeños que decían, no todo se puede comprar. Una tarde de febrero, cuando la queima todavía olía en el aire y la caña ardía perezosa, un grupo de mujeres y hombres se reunió a la orilla del río. No hicieron reclamo público, ni golpearon puertas. Llegaron con sillas y con la costumbre de hablar en voz baja. Traían las tablillas, la manta de Mariana, una guitarra descuadrada y una olla con comida. Se sentaron en círculo y, sin pretensiones, comenzaron a nombrar a los que no estaban.
Cada nombre era dicho como quien atiende una herida antigua, sin dramatismo, con la quietud de quien ofrece algo que pertenece a todos. Dijeran Benedito, y el viejo de los talleres respondió con el verso que lo recordaba. Dijeran Joaquín, y la música pareció aceptar su lugar. Fue una ceremonia elemental, la oralidad sanando una amputación. De esa reunión salió un rumor más fuerte, que no se debía permitir el olvido cómodo. No se trataba de ajustar cuentas según la ley de los poderosos, se trataba de levantar, entre pocos, una memoria que sirviera de referencia. Así, los nombres que antes se pronunciaban a escondidas empezaron a brotar en otras historias, en la receta que se contaba para curar la fiebre, en la anotación hecha en la libreta de un maestro que había llegado de la ciudad para enseñar a leer, en el libro que alguien se atrevió a escribir sobre la vida en la fazenda y que nadie quiso publicar por miedo a las consecuencias. Las palabras encontraron otros cauces. Al final, lo que quedó fue una constelación de actos humildes que juntos sostuvieron algo mayor que la revancha, el derecho a ser recordados. No era una victoria rotunda, ni una catarsis que lo devolviera todo. Era más bien la tregua con la que algunos sobrevivientes aprendieron a nombrarse fuera del terror. Y en ese nombrar había una semilla de pertenencia que iba a acompañar a las próximas generaciones. Una noche, cuando la luna iba asomando su filo sobre la caña, Cefa llevó a su nieto al borde del agua. El niño, que ya había crecido con nombres en los bolsillos como quien lleva semillas, escuchó la voz de su abuela que no temblaba. «Escucha», dijo ella, y comenzó a recitar, despacio, los nombres que la fazenda había intentado enterrar. El viento, que conocía las antiguas costumbres, se llevó esas palabras y las dejó caer en las piedras, en las hojas y en la garganta de aquel niño. Tiempo después, él sería quien enseñara a otros la lista, no como venganza, sino como lección, que todo nombre tiene la dignidad de ser pronunciado. El río continuó, impasible y generoso, recogiendo los sonidos y devolviéndolos en silencio. La casa grande mantuvo su fachada, las cortinas volvieron a ondear, pero entre las paredes había sombras nuevas, nombres que resonaban como advertencia. Y en las noches del valle, cuando el humo de la queima perfumaba el aire con memoria, alguien siempre repetía, sin ostentación ni ceremonia, los nombres que la fazenda quiso enterrar, no para reabrir viejas heridas, sino para evitar que las cicatrices se vuelvan legión de silencio. Así, la historia se volvió cuerpo. No comprenderla era traicionarla, nombrarla, cuidarla. Y en ese cuidado hubo una continuidad mínima, pero cierta, que atravesó generaciones. Porque los nombres, cuando se sostienen en voz compartida, son más que memoria, son la forma que tomó la resistencia.